Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Esto ya vale, está pluma. Vamos para yo medir el tiempo. Vamos a poner también el teléfono acá. Vamos a ver si tenemos una meditación en la noche de hoy. Esta semana, bendito sea Dios, bueno, allá donde yo estoy trabajando hemos tenido un poco de ajetreo, gaje del oficio, ¿verdad? Pero gloria a Dios, y lo importante es que esta noche estamos acá sirviéndole al único Dios verdadero. Amén. Vamos a orar para que el Señor me utilice. Muchas gracias, Dios mío, que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Dios mío. A través del Espíritu Santo, elévanos, mi Dios, elévanos hasta el trono de la gracia, mi Dios. Te pido en este momento que tu Espíritu Santo se pose sobre mí, Dios mío, para que no sea alguien que predique, sino que la palabra venga, mi Dios, del mismo trono de la gracia. Ensálzala por amor a tu Hijo Jesús, te lo suplico. Y que traiga a nuestro corazón, mi Dios, paz, gozo y sobre todo esperanza. En el nombre del Señor Jesús te lo suplico. Amén, gloria a Dios. Muchas veces cuando yo voy a predicar, a veces uno no tiene un tema específico hasta que el Señor te lo revela. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque muchas veces cuando tú preparas un tema por tu propio esfuerzo, quizás no te sale de la manera que cuando el Espíritu Santo es quien te lo presenta, porque Él es quien lo ordena indiscutiblemente. Y yo no le voy a negar a cada uno de ustedes de que yo oigo muchos sermones de predicadores en la internet. Lo escucho, eso es cierto, porque no solo que uno se aprende, sino que uno se edifica a través de las personas que predican evidentemente sobre la palabra de Dios. Yo no oigo ningún sermón de nadie, absolutamente de nadie, si no está basado en las Escrituras. Porque ¿qué sabiduría hay si se sale fuera de ella? Tiene que basarse en la Escritura. Ahora bien, lo que yo estuve escuchando, ¿verdad? No es que yo lo voy a predicar como esa persona, ni siquiera lo voy a tocar también el tema. Es el tema muy importante, que es el tema de la meditación de la palabra de Dios. Porque cuando uno analiza este tema, el tema de meditar en la palabra de Dios, la palabra de Dios lo que hace es que te llena y te saca del mundo de preocupaciones, te saca del mundo de la mundanalidad para ponerte en la mente del Señor Jesús. Eso es importante. Pero para uno ponerse en la mente del Señor Jesús, primero tenemos que conocer quién es el Señor Jesús. ¿Quién es Él? Desde la antigüedad, Jesús dice esta palabra: escudriñad las Escrituras, escudriñadlas. Él lo dice que hay que escudriñarlas, porque a vosotros parece que en ella encuentran la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que todas las Escrituras hablan ¿de quién? De Jesús. Las Escrituras hablan de Jesús como, no solo como el Mesías, sino que Juan lo introduce acá en el capítulo 1, me voy a concentrar un poquitito en eso, como el creador. Amén. Miren lo que dice en el nombre de Jesús, leemos. Dice así, Juan capítulo 1, y vamos a leer varios versículos de ese capítulo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. He aquí, dice más: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron sobre ella. Y ahí empieza a hablar de Juan, como Juan da el testimonio, porque recuérdense que Juan fue enviado para que enderezara el camino, para que encontrara un pueblo preparado para recibir al Mesías. Y ese testimonio se sigue dando hasta que Juan lo identifica a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Por qué era importante que él, primero Juan, el
este es el discípulo amado el que está escribiendo, lo identifica como el creador, y Juan el Bautista lo identifica como Cordero. Hay un gran abismo entre una descripción y la otra. Un creador siendo a la vez Cordero. Pero después en el capítulo 3 Jesús da otros detalles. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito. Se identifica, yo soy el unigénito, Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que lo va identificando a Jesús. Ahora bien, algo que me llamó mucho a mí la atención cuando yo estos temas lo he ido estudiando, de esas prédicas que yo le hablé, que yo escucho, uno saca algunas notas y aprende de ellas. Por ejemplo, ese predicador hablaba mucho de meditar en la palabra y él hizo una pregunta que él mismo la contestó, y cuando yo haga esa pregunta, ustedes mismos se la van a contestar en su mente. Nosotros muchas veces cuando estudiamos un tema, me pasa a mí, pasa 1, 2, 3 horas y olvidamos lo que hemos leído. Increíble. Y le preguntan, ¿y leíste hoy la Biblia? Sí, la leí. ¿Y de qué leíste? Y empieza uno a buscarlo dentro de su mente, lo que uno leyó. Por lo tanto, la Escritura no hizo ningún cambio en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque es el que oye mi palabra. Jesús lo dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, ese tiene vida eterna. Si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, la palabra tiene que permanecer. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora para eso, yo grabo el capítulo entero, empiezo a leerlo y lo voy grabando en voz para yo escucharlo durante todo el día. Porque el Señor me dijo, escúchalo 10 veces. Yo no hice caso. ¿Sabes qué no? Y me dice al día siguiente, grábalo para que te haga más fácil. Porque a veces leerlo 10 veces por día, el mismo capítulo, uno no tiene esa costumbre, pero cuando tú lo grabas, un capítulo puede ser, a veces un capítulo son 3, 4 minutos, 8 minutos, 10 minutos el más largo que me ha tocado en lo que yo voy grabándolo, y lo escucho para yo recordar. Ahora, ¿qué se ha aprendido de eso? Le voy a dar la palabra ahora. ¿Qué yo he aprendido de eso? Sobre todo que cada uno de nosotros, en los capítulos que he estudiado de Juan, ninguno de nosotros encontramos a Jesús, sino que Jesús nos encontró a nosotros. Mira qué cosa. Pastor, te quería decir algo. Sí, es importante porque a veces ya después de cierto tiempo la mente no tiene la capacidad retentiva muchas veces. Pero es bueno en ese caso que tú lees un capítulo y es bueno que un versículo o dos que te llaman la atención, tú lo marques, lo cojas, y ese 1 o 2 versículos que te llaman la atención, tú te lo grabas y siempre se lo puedes memorizar. Y eso por lo menos tiene algún extracto de ese capítulo que tú leíste. Yo lo subrayo con un marcador, ¿verdad? Pero también trato de aprenderme la historia. Por ejemplo, el contexto de lo que dice. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo venía en estos días de la calle 116 y estaba cerrado la estación del tren de la 116 y Lexington. Por lo tanto, tuve que caminar hasta la 125 para poder coger el tren. Pero cuando voy a tomar el tren, la estación del tren, voy a entrar a ella, del otro lado de la acera hay una persona predicando la palabra de Dios. Y a mí algo me llamó la atención de lo que él dijo. Él decía, ese predicador de la calle, él decía, en inglés estaba predicando evidentemente, y él decía, mucha gente cree que fue una casualidad que nos hemos salvado del COVID. No fue una casualidad, fue una misericordia de Dios. Hay que reconocer eso. Y entonces cuando uno estudia las Escrituras y ve a Dios, a Jesús como el Creador, porque así la Biblia lo describe, y lo dice bien claro, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, Jesús es el Creador, Jesús es Dios. Y si vamos al capítulo 8 de Proverbios, ahí vemos en el capítulo 8, donde se describe claramente que dice que lo describe como la sabiduría, pero la sabiduría es Jesús. Dice que
con Él estaba Dios haciéndolo todo. Cuando formaba el círculo de la tierra, con Él estaba yo, dando a entender esa comunidad, esa unión tan cerca de Padre e Hijo como creador. Entonces entender eso. Después viene Juan el Bautista y lo describe como el Cordero. Y eso es algo, hermano, mire, que cuando yo iba al ministerio de la funeraria lo pude entender y se lo quiero comunicar a la gente. Mucha gente no sabe ni siquiera por qué murió Jesús. La gente cree que Jesús murió fortuito. Jesús no murió fortuito. En realidad, Jesús murió porque usted y yo no nos podíamos salvar solo. Usted y yo no tenemos condiciones, no tenemos lo que se llama justicia. Tenemos que ser justos. Nosotros perdimos, cuando Adán cometió el pecado, perdimos todo señorío y todo y comunión con Dios. Tuvo que venir uno sin pecado, sin mancha, Hijo de Dios, que se entregara por nosotros para poder nosotros, si lo aceptamos como nuestro Salvador, ser salvos. Y esa es la gran cualidad. Por eso Juan lo identifica como el Cordero, porque en la antigüedad lo que se hacía era sacrificio de animales, dando a entender que iba a venir este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero después, más para adelante, cuando uno sigue leyendo, uno se da cuenta de algo, que quien nos encuentra a nosotros es Jesús. A cada uno tenemos una historia. Algunos lo sacó de tal vez juego, algunos lo sacó de la droga, algunos lo encontró borracho, algunos lo encontró en prostitución, algunos lo encontró en promiscuidad, algunos lo ha encontrado como sea, pero Jesús lo encontró. Dice que a Natanael, cuando Felipe le dijo, mira, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés, y dice, y de Galilea, de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno, dice él. Y cuando se acerca a Jesús, Jesús le dice algo que a mí me llamó la atención. Le dice Jesús a él, cuando estaba debajo del árbol, yo te vi. ¿Quién fue que lo vio? Jesús fue que lo vio. A Pedro, ¿quién fue que lo encontró? Fue Jesús. A Juan y a todo, es Jesús que lo llama. Al que estaba tenía 38 años enfermo, paralítico, en el pozo de Bethesda, es Jesús que lo encuentra. Él no lo andaba buscando. A Pablo, quien lo encuentra, es Jesús. Al pastor Julio, quien lo encontró, fue Jesús. A mí, quien me encontró, fue Jesús. Vladimir, a usted quien lo encontró fue Jesús. Amén. Usted no lo encontró a él, sino que él te encontró a ti. Esa es la gracia tan grande. Bendito sea su nombre. Uno tiene que reconocerlo, pastor, a él y todo lo que estamos acá. Nosotros no vinimos porque quisimos ser buenos, hermana Ana, sino porque él tuvo misericordia. En Juan 6:44 dice esto, dice, nadie viene a mí, Jesús dando a entender, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y dice, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Jesús está buscando a cada uno de nosotros. Es más, todavía dentro de la iglesia Jesús te sigue buscando. Sí, Jesús te sigue llamando, porque el hecho de sentarte solamente en la iglesia no significa que Jesús quiere formarte a su imagen. Eso es lo que Jesús quiere hacer, y Jesús quiso hacer eso con ese pueblo. Por eso es que Juan el Bautista dice que fue a preparar camino. Cuando fueron todos a bautizarse al río, Juan, ¿qué fue lo que le dijo? Generación de víbora. ¿Quién los enseñó a escapar de la ira venidera? Dando a entender, wow, pero esto es increíble al tipo de personas que Dios ha llamado, porque fueron publicanos, fueron los romanos, fueron diferentes personas. Es decir, Jesús dice estas palabras, ¿verdad? O las escrituras así mismo dicen que nosotros debemos de nacer del agua y del Espíritu. Y Juan estaba preparando en agua. Eso una vez, no estoy seguro si fue acá que lo prediqué, dando a entender de que Juan mismo sabía que aquel que vendría bautizaría con Espíritu Santo y fuego, y Juan quería bautizarse en ese Espíritu Santo y fuego. Juan no lo tenía. Juan el Bautista no tenía Espíritu Santo y fuego. Pero cuando él vio a Jesús,
El Padre ya le había dicho a aquel al que vea que la paloma se le pose, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso que le dice a Jesús, y tú vienes a mí, dando a entender, pero el que necesito ser bautizado soy yo. Pero él no estaba hablando del agua, Juan estaba en el agua. Es decir, que Juan lo que querían hacer era en el Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo, como usted y yo, que lo estamos buscando eso. Ahora, usted me preguntará a mí, ¿todo el mundo alcanza el bautismo del Espíritu Santo si lo busca de todo corazón? No implica eso que usted pierde su salvación si usted no alcanza eso, pero quiere Dios un nivel más alto, un nivel en el cual Él pueda utilizarnos a nosotros con poder, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, ese Cristo tan grande, tan precioso, oiga, de ser creador a morir en la cruz por usted y por mí, uno dice, pero por mí que yo era un borracho, o por mí que yo era un drogadicto, o por mí que era una prostituta, o por mí que era una que no valía nada. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Por eso es que es importante que nosotros todos los días estemos revestidos de Cristo. Amén. Y para estar revestidos de Cristo, lo que hay que hacer es eso, es meditar mucho en la palabra de Dios. Alguien escribió en Facebook esto: si está cargado de preocupaciones, la manera de solucionarlo es a través de las rodillas, a través de la oración. Cuando estamos de rodillas, nosotros lo que estamos diciéndole, Señor, yo no tengo fuerza. Aquí el fuerte eres tú, fortaléceme, vivifícame en el nombre de Jesús. Y Jesús lo va a hacer, créanmelo, porque todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces nosotros debemos de eso hacerlo, practicarlo. Miren otros ejemplos que hay. A la mujer samaritana, ¿andaba ella buscando a Jesús? No. La mujer samaritana fue Jesús que le encontró a ella. Y todo en la Biblia, todos y cada uno de ellos, es más, Jesús mismo se lo dice a los discípulos: ninguno de vosotros me escogiste, sino que yo escogí a vosotros. Lo más vil, lo más bajo del mundo fue que para avergonzar a ¿quién? A la sabiduría humana. Dios nos eligió a nosotros. Muchas veces el cristiano a la vista del mundo es como, mira esta gente ahora buscando un Dios, y tú ves que andan ahí, es como el mundo piensa. Estoy evidentemente diciendo, mira, parecen tontos, tú ves que van a la iglesia y que andan con una Biblia debajo del brazo. Yo estuve viendo una entrevista que lo voy a catapultar, lo voy a utilizar cristianamente en lo que decía. Ella decía, esta persona, era una persona que había tenido una vida, una mujer, la historia es verídica en la República Dominicana, tuvo una historia mala desde su juventud, porque se dedicó a las ventas de las drogas y cayó en diferentes cárceles, en diferentes países presa. Y después le están haciendo una entrevista, dice ella, hace 20 años que yo dejé todo eso, gracias a mi Señor Jesús. ¿Gracias a quién? A que Jesús la encontró. Mucha gente, ¿tú sabes dónde ha encontrado a Jesús? En la sala de un hospital. Otros lo han encontrado a mi Señor Jesús en la cárcel, pastor. Y muchas veces esas personas son más cristianos que muchos de los que vienen quizás a la iglesia. Sí, hermano. Oh, gracias. Y si se da cuenta, sí, le voy a dar la palabra ahora, solo déjenme terminar la idea, lo que quiero decir. Si nos damos cuenta, hermanos, miren, ¿qué uno ha hecho para merecerse una salvación tan grande? Hágase esta pregunta. Y pregúntese esto: ¿hay gozo en el Señor Jesús? Si no ha sentido gozo, búsquelo de corazón, créamelo, en el nombre de Jesús, pastor, y después hablar de Es que dice la palabra que muchos se le perdona, muchas agradece. María Magdalena tenía ¿cuántos demonios? Dice las escrituras que eran 7 demonios que tenía. Y a otro que se llamaba Legión, que fue él que lo encontró, a los gadarenos,
Porque no es que ningún ser humano anda buscando a Dios. Inclusive Abraham no halló a Dios, sino que Dios lo halló a él. A Moisés, ¿quién es que lo halla? No es Moisés que halla a Dios, fue Dios que lo halló a él, como lo halló a usted y a mí. Vladimir, usted ha hecho su historia, yo no quiero tal vez recalcarla, no sé cómo usted se sienta con esto, pero bendito sea Dios. Cuando tú has predicado acá y has narrado tu historia, a mí los pelos se me han engranuado, porque de donde Él te sacó, ¿tú sabes para qué? Para hacerte un gran predicador, para que su nombre sea glorificado. Pastor, de donde usted lo sacó, de donde a mí me sacó, ¿usted sabe para qué, pastor? Es para que seamos embajadores en cadena en su nombre. Y así cada uno de los que estamos aquí, hermano, Dios nos trajo, ¿tú sabes para qué? Para avergonzar a los sabios del mundo. Porque la historia que le decía de la mujer de la cárcel, que ella decía que Dios la sacó de eso, ella decía esta palabra que es muy dominicana, y después yo se la voy a traducir a los que no son dominicanos. Ella decía, pariguayo no es el que anda haciendo y bebiendo y vendiendo droga. Pariguayo es, ella decía que pariguayo no es aquel que estudia. Sí, ni el que anda siquiera con una Biblia, sino que pariguayo es el que anda en un mundo de destrucción, hermano, porque usted no solo destruye su vida, sino destruye la vida de su entorno, la vida de su hogar, la vida de sus hijos. Y pongámonos a pensar esto: cuando Dios quiso tener esta gran misericordia, que Jesús tocó la puerta de cada corazón de los que estamos acá, porque las escrituras dicen, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es que llama? Jesús. Si alguno oye mi voz, oye qué lindo, oye, está tocando tu corazón. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese cenar es tener una vida de comunión con él, una vida íntima con él, una vida ahí, mira. Es importante que nosotros saquemos siempre nuestro lugar de oración para tener fuera del bullicio. Es importante. Yo sé que muchas veces los apartamentos también no se prestan para eso, pero uno encuentra la hora. Si el que busca encuentra, dice las escrituras. Si usted me quiere decir algo. A veces cuando una persona ha salido de un programa, hay quienes que lo tienen de menos, pero es bien tremendo. Pero nosotros sabemos la comunicación que hemos tenido con Dios, el encuentro que yo tuve con Dios, y yo aprendí a orar en la madrugada, y eso a mí me ha llenado de Dios, porque como usted dice, meditar en la palabra, muy importante el tema. Tenemos que meditar en la palabra. Yo agarro un texto de la Biblia y me lo recito todo el día o en el trabajo, donde sea, y me lo como para adentro, que llegue hasta mi ser y me lo guardo allí. Quiero vivirlo. Eso es meditar en la palabra. La mente vive en ese ambiente. Entonces yo siento como el mismo día que acepté a Cristo en mi corazón y que yo sentí ese calor que entró, que yo le dije, Señor, cámbiame, yo no quiero volver a tomar. Ese mismo gozo, esa misma alegría que entró, ese calor hasta la punta de mi cabeza, ese mismo gozo yo tengo todos los días, porque Dios cambió mi vida y me transformó. Pero dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo tengo que ser diferente. Esa es la otra parte que queríamos llegar. Sí, Luis, le voy a dar la mano a la hermana también. Solo déjeme hacer hermano, la vida del cristiano es esa. Es no solamente que Él te salvó, sino que tú tienes que crucificarte a los deseos del mundo. No es que tú te vas a crucificar a trabajar. La Biblia no dice que no trabaje. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia no lo dice. Es decir, que Pablo con su propia mano, él trabajaba. Ahora hay gente que se dedica solamente a la obra de Dios, y eso es loable. Eso hay que aplaudirlo, porque no todo el mundo tiene ese don. Alguien me levantó la mano y yo quiero darle la oportunidad. Sí, hermana. Yo le quería exhortar a los hermanos de la bendición que hay en orar a las 3 de la madrugada. Gloria a Dios. Eso es fantástico. Muchos milagros se generan a esa hora. Dios sea su nombre. Gloria a Dios. Luis, ¿usted quiere decir algo también? Que nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, la Biblia dice que nosotros no buscamos a Cristo, Cristo nos buscó a nosotros.
Así es. Nosotros buscando 20 años, habiendo sido buscados por Cristo solamente, hay que buscar a otros también. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Mira, es un tema importante el que estamos tratando hoy, aunque es un tema que parece genérico, pero no lo es, porque la Biblia, recuérdense que la Biblia es la palabra de Dios, dice que lo espiritual se discierne espiritualmente. Y aquí lo que estamos hablando, hermano, es esto, es que primero Cristo dice esto, Él se queja de esto, que no dejemos el primer amor. Amén. De eso que estaba hablando, eso es importante. Si teníamos esa comunión y ese gozo con Jesús, vamos a revivir ese fuego. Él le dijo, el apóstol Pablo le dijo el consejo a Timoteo, aviva, le dice, el fuego que te fue dado con la imposición de las manos, avívalo. Es decir, que tenemos que tener este primer amor por Él. Y se lo voy a poner en el caso de las parejas. Cuando uno se enamora, los ojitos se le abren, la mente está uno siempre gozoso, ay, voy a ver a fulana, y ay, qué bueno que voy a ver, y qué linda se ve. Jesús es más bello. Dice, en la hermosura de tu santidad, a Jesús hay que adorarlo en la hermosura de su santidad. Dios es santo, entendemos eso que es santo, y que a cada uno de nosotros nos está buscando. Lo que la hermana dice a las 3 de la madrugada, créame, lo que es el Espíritu Santo que dice que tenemos que hablar. Cuando tú oyes esa voz preciosa que te dice, ven, vamos a tener esta comunión, porque déjenme decirle algo. Yo hablo con diferentes denominaciones y a todas las quiero y las amo porque Dios formó a las diferentes iglesias. Y aunque algunas tienen una cosa que piensa de una manera, otra de otra, Dios ha permitido así, porque dice que de Sión vendrá el libertador que quitará la impiedad de Jacob, hablando de Jesús. Toda esa falsedad, evidentemente que a Dios no le gusta que lo adoren con falsedad. Dice que los verdaderos adoradores deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Pero cuando he hablado a veces con algunas personas, he notado esto y es algo que yo he querido evitar, por lo menos que pase en mi vida, y tal vez si lo puedo comunicar que pase en la vida de los demás. Esto no es lo mucho que uno sabe, esto es la mucha comunión que uno Amén, tiene. gloria a Dios. Una comunión. Todo aquello que fueron, mira el gadareno, y ese que estaba tirando y andaba desnudo y se cortaba con piedra y que no había cadena que lo retuviera. Después los discípulos le dieron ropa y él andaba vestido y quería seguir a Jesús, y Jesús le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y él dio testimonio. La samaritana, que era una mujer que había tenido ¿cuánto? 5, y el que tenía no era de ella todavía. ¿Qué fue lo que ella hizo primero? Dejó su cántaro y fue a dar testimonio. Y así sucesivamente Natanael, si usted va al centurión, todo eso dieron testimonio de que Jesús es el Salvador del mundo. Y tenemos que eso buscarlo en el nombre de Jesús. Yo voy a terminar porque el tiempo en la iglesia uno debe de... Mi pretensión era 25 minutos más o menos, ya llevo casi media hora. El tema es, hablar de Jesús es un tema que una vez Pablo estuvo disertando y dice que uno de ellos se cayó por la persiana porque Pablo tuvo hasta la madrugada. Sí, pero lo que pasa es que hay gozo en Amén. Y miren algo que yo he aprendido, hermano, ¿verdad? Algo de lo que yo he aprendido, que mientras más yo predico, yo trato de vivir como que yo predico. Amén. Sí, Amén. eso es importante, hermana. Y entonces, no solo que me permite el Señor llevar su palabra, que es un privilegio, la palabra del Dios vivo, Vladimir, Pastor Julio, sino estar en ese tipo de ambiente hace que uno crezca espiritualmente, porque uno se tiene que preparar, uno tiene que preparar el sermón, uno tiene que vivir por lo que uno predica, porque si tú no vives por lo que predicas, entonces eres un hipócrita y no es eso. Mire, tenemos que evitar, para terminar ya, tener la vida del fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? El fariseísmo es mucha religiosidad sin Cristo. Porque cuando vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que recibieron le dio ¿qué? Potestad de ser llamados como hijos de Dios. Eso somos usted y yo. Potestad. Ahora,
¿En qué consiste el fariseísmo moderno? En pensarse y en autoengañarse que tan solo porque vamos a la iglesia sin un carácter transformado somos cristianos. No, Él te quiere como tú estás, con todas tus faltas y defectos, pero no quiere que tú te quedes así, que ni usted ni yo no queremos así, sino que seamos transformados como de gloria en gloria a la misma imagen. Es decir, y uno se pregunta, pero tal vez yo no hago nada malo, o si te sientes aludido, que no es mi intención, tal vez yo no hago nada malo, pero cuando uno analiza todo esto que estamos predicando en la noche de hoy, uno dice, ¿y cómo yo le hablo a los demás? Ahí no se da cuenta. Si tú le hablas feo, todavía esa gloria del Dios vivo no te está transformando. Si todavía tus pensamientos están inicuos, por eso yo utilizo mucho esta palabra cuando yo me la aprendí. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando me llega un pensamiento inicuo, pues yo no estoy ajeno de que me llegue un pensamiento inicuo. El enemigo es vicioso y malo. Nadie está. Pero cuando le lleguen pensamientos inicuos a la cabeza, recordar esto. El capítulo 1 lo dice, que la luz resplandece sobre la tiniebla, pero para que resplandezca, que la luz es Jesús, tú tienes que estar en su palabra, tienes que estar en ese ambiente. Cuando te llegue ese pensamiento, decirlo, la luz resplandece sobre la tiniebla, fuera de mí, porque hay pensamientos que son inicuos, que a la carne le gustan, y uno se recrea en ellos. El recreo como relajarte, disfrutarte. No, esos son pensamientos, no ofenden a nadie, y Dios no se entera de eso, Dios se entera de todo. Él es que escudriña que pastor, mente y corazón. Es omnisciente. Es omnisciente, Dios es grande. Mira, Él se identifica como el creador. Lo es, pastor, el creador. Él sabe todas las cosas. Vamos a orarle a ese Dios vivo para que nos dé más, sobre todo, primer amor y comunión con Él. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios mío. Tú has hablado esta noche, Padre Santo, cuán grande y misericordioso eres, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios poderoso. Oh, Padre, por tu misericordia fueron hechas todas las cosas, Dios mío. Gracias, bendito sea. Gracias por habernos dado ese cordero, mi Dios, porque estamos completamente perdidos sin Él. Oh Dios mío, no nos quites ese primer amor, con el querer, con el hacer por tu buena voluntad, por amor a Jesús. Danos cada día más comunión con el Espíritu Santo. Levántalo, despiértalo temprano, Dios mío. Avive ese fuego en nosotros, Dios mío. Y así a nuestros hijos te lo ponemos en tus manos. A cada hermano, en el nombre de Jesús, te lo ponemos en tus manos. Mi Dios, a cada compañero de trabajo, a cada persona que no te conoce, Dios mío, visítalo y encuéntralo. Como encontraste a Natanael debajo del árbol, como encontraste al hermano Vladimir, como me encontraste a mí, como encontraste a cada uno de ellos, encuentra a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a los que no te conocen, Dios mío. Avive ese fuego por amor a ti mismo. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Santo y bendito sea tu nombre. Oh Dios mío, santo y bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Su nombre. Gloria. Eso sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos se han pasado?